pero Dios le dice, como ustedes viven traicionándome y yo todavía sigo detrás de ustedes, tú vas a hacer exactamente lo que yo hago. Y así el pueblo pudo entender, o tuvo la oportunidad por lo menos, porque al final vino el juicio, Dios le estaba advirtiendo que si no se arrepentía y no dejaba esa conducta, entonces no solamente que Dios se iba a sentir mal porque lo estaban traicionando, sino que el pueblo se iba a sentir mal por la consecuencia de su traición, por la inmoralidad. Porque dice la Biblia que la idolatría, ¿verdad? Es como el pecado del adulterio, como el adulterio. Uno dirá, bueno, pero es que yo no adulteré con nada, yo nada más que fui a una misa, yo nada más que le prendí una velita a un santo, yo nada más que llevé una estampita de José Gregorio Hernández, yo nada más que fui a una reunión donde me leyeron la mano o una bola de cristal y me dijeron que era lo que me iba a pasar, yo nada más que todos los acercamientos que nosotros podamos tener en nuestra vida a la espiritualidad que no sean por medio de Jesucristo para conocer al Dios de la Biblia es una traición a Dios. Y para Dios es como si estuviéramos adulterando. Y es lo que a Oseas le toca vivir. Todo el libro habla de lo que pasó con Oseas y esta mujer y de los juicios que Dios le promete a Israel si ellos no se arrepienten. ¿Qué pasó? Bueno, obviamente a nivel histórico podemos saber qué fue lo que sucedió, porque si Dios dice, si haces esto mal te voy a castigar, puede que al principio no llegue el castigo y tú creas, ah, mira, no, yo estoy haciendo lo mal, pero no me viene ningún castigo, yo me siento bien, es más, me siento bien haciéndolo. Pero al tiempo, ¿verdad? Porque la Biblia dice que Dios tiene paciencia con nosotros, porque no quiere aniquilarnos, nos tiene paciencia para darnos chance de arrepentirnos, porque Dios lo que quiere es rescatarnos, redimirnos, no destruirnos y abatirnos completamente en el piso. Dios quiere redimirnos, entonces por eso es el tiempo. El tiempo no es que Dios se olvidó o que Dios no ve o que a Dios no le importa. El tiempo es la oportunidad para reflexionar, para corregir el mal camino. Para eso es el tiempo. ¿Cómo estás usando tú tu tiempo hoy? Porque no somos perfectos. Quizás no nos sentimos como esa mujer allí del libro de Oseas, pero en muchas áreas podemos parecernos a ella. Porque basta con simplemente decidir alejarnos de Dios y acercarnos a un estilo de vida amoldado a nuestra manera, a como nosotros queremos ver las cosas o a como la ve otras religiones, ya yo estoy adulterando en mi corazón. ¿Ok? Entonces uno dirá, bueno, pero no importa, yo no le paro mucho. Bueno, pero Dios sí, porque para Dios la vida, ¿verdad? Es la oportunidad que tú y yo tenemos para hacer las cosas bien. Y tú creerás que tienes mucho tiempo porque pasan días, pasan semanas, años, pero el tiempo se agota también. Y después o nos lamentamos o nos alegramos de las decisiones que tomamos. No hay intermedio, no es bueno, yo no me siento mal. O te sientes bien o te sientes mal. Ahí sí es verdad que uno no dice, oh, yo creo que no hice un buen uso de mi tiempo, pero no me importa. No. Porque cuando miras atrás, dices, no sé si les ha pasado que uno mira atrás y uno dice, oye, tengo cuántos años. Si yo hubiera empezado a tocar un instrumento el año pasado, ya ahorita podría tener algo de dominio de un instrumento musical. Si yo hubiera comenzado las prácticas de tal deporte, o ir al gimnasio, o hacer tal y cuales disciplinas, yo ahorita sería muy bueno en eso, porque ya tendría un año practicándolo. Pero como no hice nada, no sé ni papa. Soy mediocre o voy mal. ¿Te sientes bien o te sientes mal por lo que hiciste? Obviamente te sientes mal porque quisieras haber aprovechado mejor tu tiempo. Por eso les digo que cuando reflexionamos hacia atrás, en cómo usamos nuestro tiempo, no hay manera de quedarnos en neutro, o sea, como ni bien ni mal, normal. No, cuando pensamos realmente con claridad, si no aprovechamos bien el tiempo, nos sentimos mal. Y si lo aprovechamos bien, pues nos sentimos contentos de haber tomado buenas decisiones. Entonces, llegamos al capítulo 13, donde Dios continúa diciéndole a Israel que el problema no es que Israel tenga enemigos alrededor de ellos, sino que Dios se convierte en tu enemigo cuando tú vas en contra de sus principios. Cuando tú no haces y no vives de acuerdo a como Dios quiere que tú vivas, Dios se convierte en tu enemigo automáticamente. Puede que no quieras tener enemigos y digas, no, pero entonces mejor yo no, ni cristiano ni nada.
Mejor no me meto en nada de eso. Eso de tener al diablo de enemigo, no, ni siquiera. Yo no quiero tener enemigo de nada. Pues lo siento. El diablo siempre va a ser tu enemigo. Porque te odia desde el día que naciste. El diablo quiere destruirte. Porque cuando te ve a ti, él ve lo más parecido en la creación a Dios. Y como él odia a Dios, te odia a ti. No puede no odiarte. Incluso si tú decidieras hacer un pacto con el diablo y servirlo y darle toda tu vida y morir por él, te va a odiar igualito. Porque lo que quiere hacer es destruirte. Y lo que ha hecho con muchas personas que han hecho pactos con él es destruirlos en el camino. Los utiliza para sus propósitos porque él también tiene planes, pero no hay manera de que te ganes al diablo de amigo. Él es tu enemigo desde que naces hasta que mueres. Lo único que puedes lograr es que Dios sea tu amigo. Convertirte tú en un amigo de Dios. Entonces él va a estar de tu lado. Y ya no le tienes que tener temor al enemigo que naturalmente tú y yo tenemos. Pero si no tenemos a Dios de amigo, no vamos a tener a Dios de neutro. Lo vamos a tener de enemigo. Y por eso estudiamos la palabra, por eso lo conocemos, por eso oramos, por eso leemos la palabra. Porque queremos conocer lo que Dios quiere de nosotros y nosotros, al entenderlo, entonces empezarlo a vivir. Y no ser como esta mujer que, bueno, lamentablemente vino el juicio de Dios sobre Israel, al igual que vino el juicio de Dios sobre esta mujer. Entonces leíamos en el capítulo 13 que Dios anuncia un juicio, es como una amenaza. Le dice, vamos a leer desde el verso 5. Estamos en Oseas 13:5. Dice, yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En sus pastos se saciaron y repleto se ensoberbeció su corazón. ¿Sabes qué es ensoberbecerse? Se volvió altivo, se lo despreció. Al principio estaban agradecidos con Dios por lo que él había hecho en su vida, pero después les dio igual. Y creyeron que se valían por sí mismos. Se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Por tanto, yo seré para ellos como león, como leopardo. En el camino los acecharé. Como osa que ha perdido los hijos los encontraré. Y desgarraré las fibras de su corazón. Y allí los devoraré como león, fiera del campo los despedazará. ¿Qué les parece esa promesa? No está tan bonita, ¿verdad? Dios dice que Él va a ser como estos animales que son fieras y que van a acabar con el pueblo que Él ama. ¿Por qué? Porque ese es el plan del diablo, que tú y yo pequemos de tal manera que en vez de convertirnos en objeto de la misericordia y de la gracia de Dios para redimirnos, nos convirtamos por nuestro corazón obstinado, nuestra soberbia y nuestro pecado en objeto de la ira de Dios. Y Dios se convierte en nuestro enemigo y aparezca, como dice aquí, como un león, como un leopardo, como una osa que perdió sus hijos. Dice, los despedazará. El 9 dice, te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. A pesar de que está hablando de que se extraviaron, todavía, como en cada uno de los juicios de este libro, le recuerda, te perdiste, pero en mí está tu ayuda. O sea, yo todavía estoy presto para ayudarte. No es que cerré la puerta y no la voy a abrir, sino que es que va a venir el juicio y la puerta va a seguir abierta para que si tú te arrepientes, algo diferente suceda. Pero tú tienes que atreverte. Mas en mí está tu ayuda. Verso 10. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades? Tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipes. Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. ¿Está hablando de quién? ¿A quién le dio Dios un rey? A Israel. ¿Cuando se lo pidieron a quién? Al profeta Samuel. Le pidieron, danos un rey, queremos un rey como las demás naciones. ¿Se acuerdan? ¿Y cuál fue el rey que Dios les dio? Saúl. Y al darle Saúl de rey, después Saúl hizo muy malas cosas y Dios se los quitó. Les cambió el rey y les puso ¿a quién? A David. Ese fue un proceso largo, pero está narrando toda la historia. Dice, porque en el año 700 y tanto, antes de Cristo, ya habían pasado como 200 y pico años desde Saúl, David y todo ese cuento, toda esa historia que es real, no es un cuento, es real.
y le dice, todos has tenido reyes, has tenido un montón de gente en quien confiar, gente poderosa, con armas, con criterio. Pues, ¿sabes qué? Dile a ellos que te defiendan ahora, que yo los voy a atacar, que yo voy a enviarles la consecuencia de sus malos actos. Y entonces dice, te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. ¿Tenerse? Ok. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. ¿Qué le parece esa frase? Oh muerte, yo seré tu muerte. Interesante, ¿verdad? Eso obviamente no lo puede decir ningún ser humano. Dios solamente. Oh muerte, yo seré tu muerte. Destrucción, y yo seré tu destrucción, Seol. Seol era el lugar donde se creía que iban los muertos, al Seol. Dice, la compasión será escondida de mi vista. O sea que viene el juicio, y el juicio no solamente es para Israel, sino también para quien ejecuta esa venganza o ese castigo, que al final de cuentas el mismo diablo es un instrumento de Dios para castigar. ¿Por qué? Porque Dios no quiere destruirnos, Dios no desea eso para nuestra vida, pero el diablo es, digamos, un tonto útil. Es utilizado sin saberlo por Dios para cumplir su plan y su propósito. Después dice el 15, aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano, viento de Jehová se levantará desde el desierto y secará su manantial y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Habla del juicio que viene, un juicio en el que ¿qué es lo más vital para el ser humano? O sea, los seres humanos podemos pasar hambre. ¿Sabían eso? Podemos no comer durante varios días. Lo que no podemos hacer por más de 2 días y medio, según los científicos, es no tomar agua. Si usted deja de tomar agua en 2 días y medio, usted se muere. Como sea. Si usted dice, no, es que yo no voy a comer ni a tomar nada, no va a entrar nada por mi boca. A los 3 días usted está muerto. No importa cuán saludable esté hoy, el cuerpo se seca desde adentro. Entonces cuando le dice al pueblo de Israel, yo voy a secar tus manantiales, le está diciendo, yo voy a acabar con lo que a ti te sostiene con vida. De lo que tú dependes, lo voy a quitar. Muchas veces hace Dios así con nosotros. Nos quita las cosas en las que nosotros nos apoyamos para estar firmes, para sentir que nos valemos por nosotros mismos, para sentirnos capaces sin Dios. Entonces Dios llega y nos las quita, para que nos demos cuenta de cuán grande es nuestra necesidad de Él. Después dice, Samaria será asolada. Samaria era la capital del reino del norte de Israel. O sea, es como decir, si estuviera hablando de Venezuela, Caracas. Caracas va a vivir tal y cual cosa. ¿Se entiende? Dice, Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada, sus niños serán estrellados. ¿Sabes qué decían? ¿Qué hacían en la antigüedad? Cuando venían los pueblos enemigos y conquistaban una ciudad, no solamente que mataban a muchas personas, sino que a los niños, que uno diría, qué crueles. Era lo que hacían normalmente, acababan con los niños, los tomaban de la mano, niños de pecho o niños pequeños, y los agarraban por la cabeza y los estrellaban contra las paredes de piedra para que su cabeza se abriera y matarlos así. Les estrellaban los sesos contra las paredes o con piedras les daban. Dice, y sus mujeres encintas serán abiertas. ¿Qué le parece eso? ¿Sabe lo que está diciendo? Mujer embarazada, encinta es una mujer embarazada, que venían y con la espada le abrían la barriga. Se moría el bebé que llevaba en la barriga y moría ella también, porque obviamente en esa época no existía
la medicina para poder abrir a una mujer, sacarle un bebé y volverla a cerrar y ponerle puntos y esterilizar la herida y que no se muriera. Morían automáticamente, la abrían. Y eso es lo que, aunque suena muy cruel, es Dios quien le está diciendo eso al pueblo. Nosotros creemos que, bueno, Dios es simplemente todo lindo, todo bonito, misericordia, amor, paz, todo va a estar bien. Y sí, es así, pero si tú estás dispuesto a acercarte a Él. Y para acercarte a Él, tú tienes que dejar de hacer todo lo que a Él le desagrada. Si no, eres objeto de la ira de Dios. Y quizás no suceda tal cual como dice allí, pero en alguna medida tú vas a ver que Dios es así de implacable, que permite que ocurran sucesos y por eso la gente dice, pero ¿y dónde está Dios? Yo no puede ser lo que me ha tocado vivir, qué difícil. Y cuando te pones a examinar lo que han hecho con su vida, dices, bueno, pero es que has hecho un desastre con tu vida. No, pero es que yo voy a la iglesia, sí, pero ¿y qué haces cuando no estás en la iglesia? O incluso dentro de la iglesia, ¿dónde está tu mente? ¿Dónde está tu corazón? Porque hay personas que su cuerpo está aquí, pero su mente pues está bien lejos. No se trata del lugar que ocupe nuestro cuerpo físicamente, sino nuestro corazón. ¿Quiénes somos delante de Dios? ¿Quiénes hemos decidido ser para el mañana? Y esas son decisiones que podemos tomar desde ahorita, que nos van a dar una oportunidad de futuro con Dios a nuestro lado y a favor de nosotros, y no en contra como le tocó vivir al pueblo de Israel muchas veces. El pueblo se apartaba, Dios se convertía en su enemigo, los castigaba, los reprendía, ellos se arrepentían, después de sufrir un rato, se arreglaban, Dios los bendecía, los prosperaba, y después venía otro y se apartaban, y era como un ciclo. Y así lamentablemente se convierte la vida de muchos cristianos, muchos seres humanos que viven coqueteando con Dios y con el diablo al mismo tiempo. No se puede. Tenemos que tomar una decisión radical en nuestro corazón. No podemos vivir como Gomer, la esposa de Oseas. Leemos el 14. Dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Qué buena manera de comenzar el último capítulo de este libro. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Y obviamente es Dios usando Oseas, pero es Oseas que está hablando con el pueblo. Es como, mírense por un momento que yo soy Oseas y yo les estoy diciendo a ustedes, vuélvete, Elkin, Anthony, Alan, Sebastián, Nelson, vuélvete a Dios, porque por tu pecado has caído, por tu pecado sufres. Continúa el 2, dice, llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová. O sea, lleva contigo palabras de súplica, humíllate ante Dios y vuélvete al Señor y dile, quita toda iniquidad, acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Entonces, que tu oración a Dios se convierta en Dios, quita la iniquidad de mí, arranca de mi vida todo esto que me lleva a pecar o a vivir pecando, acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. ¿Cuál es la ofrenda de nuestros labios? Nuestras palabras. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio. No montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Este verso 3 es impresionante. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando que los asirios los defendieran o que fueran sus aliados, pero lo que sucedió fue que los asirios fueron quienes los conquistaron y los hicieron esclavos. ¿Qué les parece? Mucha gente piensa que un trabajo, que un estilo de vida, que una filosofía es su aliado, es su amigo, es lo mejor que puede tener de su lado. Pero muchas personas terminan esclavas de esos vicios, de esos favores, de esas filosofías, estilos de vida, y terminan apartándose de Dios y sufriendo. Dice, no montaremos en caballos. O sea, lo que está diciendo allí es como
ora a Dios y dile, no me va a salvar el asirio, no me va a ir bien, o sea, no voy a andar a caballo. En esa época quien tenía un caballo pues tenía con qué trasladarse de un lugar a otro. Es quizás hoy quien tiene un carro o una lancha y tiene las capacidades de moverse mucho más fáciles, ¿verdad? No depende de alguien más que lo lleve o que lo traiga. No cualquiera tenía un caballo. Dice, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, es decir, a las esculturas que hacemos con nuestras manos, nunca más diremos dioses nuestros. ¿Qué? Porque Dios no es ninguna escultura, no es ninguna imagen tallada. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia porque mi ira se apartó de ellos. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios? Si tu corazón es como los primeros 3 versículos, ¿verdad? Que dice, quita de mí, Dios, la iniquidad, acepta el bien, te ofreceremos ofrenda de nuestros labios. No voy a buscar ayuda de los seres humanos, que dice aquí, no me librará el asirio, no montaremos en caballo, o sea, no voy a valerme por mí mismo, sino que voy a depender de ti, Dios. Nunca más le diré a la obra de las manos, o sea, nunca más voy a vivir en idolatría, adorando otras cosas que no seas tú. Dice, entonces yo sanaré su rebelión y los amaré de pura gracia. Para los que creen que en el Antiguo Testamento no habla de la gracia de Dios. Sí habla de la gracia de Dios, habla del amor de Dios, todavía más, creo yo, que en el Nuevo Testamento. La gente cree que no, que en el Antiguo Testamento Dios era pura ira y en el Nuevo Testamento Dios es amor. Más bien, yo veo lo contrario. Dios amó a Israel tanto que pecaba. Dios enviaba juicio, Israel se arrepentía y Dios los amaba y los reconciliaba y los rescataba. Y así iba una y otra vez, como ocurrió en este libro de Oseas. Una y otra vez el amor de Dios se sobrepuso a las infidelidades de su pueblo. Por eso en el Antiguo Testamento, fíjense como dice, yo sanaré su rebelión y los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Pero eso no ocurrió por magia, eso no ocurrió porque se escondieron y porque Dios no los encontró para castigarlos, no. Eso ocurrió porque al ser castigados ellos reconocieron, se arrepintieron y cambiaron. Entonces, ¿qué? Pues los amaré de pura gracia porque mi ira se apartó. Dice, yo seré a Israel como rocío, él florecerá como la del olivo, florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como el vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré yo con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. Vamos a buscar otra versión por allí, Carlita, si puedes poner allí el verso 7 en otra versión. El 8, 14:8. Como la haya verde. De mí será hallado su fruto. Entonces, habla de la restitución, del cambio que ocurre en el destino profético de Israel cuando ellos cambian y se arrepienten. Entonces Dios los prospera, los hace crecer, sus raíces se profundizan, se solidifica su cimiento para poder crecer, porque si las raíces crecen fuerte hacia abajo es porque tienen un buen soporte para ser bastante alto. Así como hoy en día han visto los grandes rascacielos. ¿Qué es lo primero cuando van a construir un grande rascacielos? Cavan muy profundo para echar los cimientos muy bajo tierra, porque si el edificio va a ser muy alto tiene que tener mucha profundidad para que se aguante, porque si la base del edificio es pequeña y el edificio muy grande, cuando venga un terremoto o incluso el mismo viento va a terminar tumbando la edificación. Entonces los ingenieros hacen una construcción que baje mucho, que tenga buenas raíces. Y Dios, que es el mejor ingeniero del mundo, Él lo sabe y por eso las plantas que más crecen son las que tienen las raíces más profundas.